última parte, si ustedes recordarán, debíamos identificar la información de suelo, de zapata, los momentos aplicados, y esto nos iba a generar ciertas presiones. Hay otros valores que pues hay que ir añadiendo hacia la información del suelo. Como por ejemplo, voy a copiar y añadir dos celdas por este lado. Pues claramente esta no es la información, lo que sí vamos a colocar es el ángulo de fricción interno. Y poco a poco vamos a ir añadiendo valores que son los que pues ustedes ya seguramente conocen. El ángulo de fricción interna para esta ocasión serán 28 grados, perdón. Y tenemos algo que se llama coeficiente de presión activa. Por ahora solo les voy a mencionar de que ese coeficiente, pues de igual forma lo vamos a ver más adelante. Coeficiente de presión activa, ¿sí? Este generalmente se denomina con la letra K minúscula sub A, y con esto nosotros le daremos el valor que así corresponde. Generalmente estos vienen a ser valores que están por debajo de 0.5, por lo general, nunca exceden la unidad y son adimensionales. Por lo tanto, para esta ocasión tendremos un valor de 0.36. Esto, recordar, es adimensional, no tiene valores. Mencionábamos que teníamos las cargas de servicio, las cargas factorizadas. La diferencia es de que con las cargas de servicio, ¿qué es lo que yo chequeo? Muy bien, para una estructura y para suelos. Asentamientos, correcto. Pero esencialmente la presión. Por lo tanto, si ustedes buscan predimensionar, y es que, a pesar de que ya lo vimos la clase pasada, pareciera, si ustedes llegan a cometer el error, que lo hacen muchos, de predimensionar con las cargas mayoradas, predimensionar para distribuir carga o presión en el suelo, que ya tiene un factor de seguridad, están duplicando los factores. Digamos que el factor de seguridad, por ese error tan aparentemente minúsculo, podrían llegar a tener el equivalente a un factor de seguridad de 5 o 6. Si la norma les pide como mínimo 1.5, ¿para qué tener tanto dinero perdido o enterrado? Ineficiencia. Bueno, así como existe un coeficiente de presión activa para el suelo, existe también un coeficiente de presión pasiva. El coeficiente de presión pasiva, que se denomina como caso P, la ventaja es de que este es súper fácil de calcularlo. No es más que 1 dividido K sub A. Por lo tanto, pues este andará en 278. Ahora bien, estos dos valores me sirven esencialmente para calcular presiones laterales. Por lo tanto, serán aplicados para muros de contención. Si ustedes llegan a tener zapatas muy profundas y quieren revisar cómo va a afectar el suelo, su pedestal, su columna, también les va a afectar. Estos dos valores también vienen a generar un cálculo que voy a añadir nuevamente acá, que se le denomina una presión en base a la altura, que más o menos va, o mejor dicho, es una alternativa a como aparecía en el libro de texto. En el libro de texto nosotros podíamos, dependiendo del estrato que fuéramos a analizar, a determinar la presión que iba a tener ese estrato específico, ¿sí? Pero en esta ocasión lo que haremos es determinar la presión a media altura o a media profundidad, ¿sí? Profundidad. Y esto, pues, ¿cómo va? Multiplico el valor de K sub P, lo multiplico por la densidad del suelo, ¿sí? Aquí va la densidad del suelo,
¿Será que puedo multiplicar directamente estas dos dimensionales? Estos dos valores. ¿O hay problema justamente con las dimensionales? ¿Qué se les ocurre? ¿Afecta o no afecta? No afecta. Si K sub A es adimensional, K sub P es adimensional. No afecta, es una proporción. Correcto. Adicional, vamos a multiplicar por el recubrimiento que tiene la zapata encima, y a esto le vamos a sumar medio espesor de zapata. Por lo tanto, sería relleno sobre zapata. A esto le vamos a sumar, abriré un paréntesis, y sería el espesor de la zapata medios. ¿Sí? Gráficamente, lo que estoy buscando realizar es calcular la presión lateral en este punto donde está la flecha, desde este inicio hasta acá. ¿Sí? Y esto, pues como cualquier otra presión, lo que genera es un valor, bueno, en realidad no es triangular, es una presión rectangular como tal. ¿Sí? Por lo tanto, pues esta presión, su punto de aplicación será a la mitad del espesor. ¿Claros? Por lo tanto, si aplicamos acá un enter, permítanme, solo quiero ver, esto está en metros, sí, correcto. Muy bien, deberíamos estar en 425, 424 por allí. Y las dimensionales en esta ocasión sí serán pues tonelada metro cuadrado. Es una presión. Esta presión, incluso, si gustan, esto ya es más un cálculo, no es tanto información del suelo. Generalmente estos valores se incluyen dentro de algo que se le denomina chequeos. Lo voy a colocar acá, perdonen que anteriormente estaba por ahí arriba, que son chequeos de deslizamiento, ¿sí? Les pido una disculpa, pensé que habíamos calculado estos valores de presión. Solo para que estemos claros, la presión en la zapata, digamos que como no tenemos algún momento, entonces es de esperarse que la presión se distribuya uniformemente. A ver, las excentricidades de las zapatas, la excentricidad que puede ocurrir en una zapata, si ustedes se recordarán, es cuando yo el momento lo divido sobre la fuerza, ¿sí? Eso es un desequilibrio, esa es la excentricidad, recordando un poco de las clases anteriores. Si yo no tengo excentricidad, mi presión sobre el suelo debería ser uniforme, por lo tanto se comporta como un cuadrado completo. Si yo tengo un momento hacia uno de los ejes, lo que va a pasar es de que esa presión en la misma área se desequilibre, ¿sí? Y hacia donde vaya el sentido de la excentricidad, hacia ahí es donde se va a inclinar la presión, ¿sí? Si lo pueden imaginar tridimensionalmente, es muy fácil de entenderlo. Es mejor comprenderlo así. Entonces, en esta ocasión, pues como no tenemos momentos, sino estamos hablando solamente de cargas puntuales, la presión en las cuatro esquinas, voy a combinar acá y agregar el texto, se procede a calcular la presión en las cuatro esquinas. Normalmente esto es un criterio para zapatas cuadradas. Si ustedes tuvieran una columna circular, lo que va a pasar es de que con la excentricidad y la inclinación de la presión es un poco más difícil de estimarla, pero sí pueden obtener un valor máximo, pero no es por esquina. De igual forma, pues lo vamos a aprender con unas zapatas cuadradas, perdón. Muy bien. Para el cálculo de las presiones necesitaremos lo que obedece a la siguiente ecuación. La presión será igual a perdón, sí, la presión en esquina sería esto.
en esquina, llamémosle sub I, pues aplica para cualquiera, será igual a la presión general por 1 más el, perdón, 1 dividido el área de la zapata, a colocar el subíndice Z, y a esto deben de sumar la excentricidad en X dividido el módulo de sección en X. Disculpen, yo creo que esto era la ecuación que habíamos visto la vez pasada, donde había que cruzarlos, ¿no? Creo que ya la habíamos anotado, pero no terminamos de indicarla en el Excel. Bueno, solo para copiarla, no sé si ya la había colocado, disculpen, ahorita la vamos a verificar, pero para estar claros debería ser expresada de esta manera. Presión en esquina va a ser igual a la presión de la carga puntual en la columna. A ver, y aquí les pregunto, si lo que voy a chequear son las presiones vamos a ver. Mejor se los demuestro. ¿Dónde está? Creo. Perdonen, no pasé por alto aquí la ecuación, ya estaba escrita. X, y X, más menos, muy bien, ahí estamos bien. Lo que tomaremos es el valor de la carga permítanme, 58. A ver, vamos a verificarlo acá solo para que ustedes observen cómo va. Ahora les explico el por qué. En esta ocasión, cuando nosotros revisamos las presiones, de acá nosotros debemos de obtener el valor que ha sido calculado, sí, pues en esto estábamos la última vez, a través de este momento. Por lo tanto, digamos que si yo copio esta ecuación, aquí voy a sustituir el valor de 56.79, que esto va en toneladas por metro. Vamos a ver, hagamos algo, permítanme un segundito. Voy a definir aquí algunas variables solo para que tome las dimensionales. 56.79 toneladas fuerza, sí, ahí estamos, por metro, ahí estamos, ahí sí ya tomó las variables. Y ahora les explico el por qué. Sucede que cuando nosotros tomamos esta variable, voy a definir el área de la zapata, que esta va, creo no la hemos calculado, no, ahí está, 4 metros, sí. Sería 4 metros cuadrados. Y tenemos como la excentricidad en X igual a 0 y la excentricidad en Y igual a 0. En realidad estos valores pues no deberían de afectar. Lo que sí es de que estos van en metros, porque es una distancia de excentricidad. Les estoy agregando aquí todas las dimensionales para que vean el resultado que vamos a obtener acá en la presión en esquina. Los módulos de sección, S sub Y, están justamente acá como 1.33, esto que es metros al cubo, y también este es el mismo valor de el módulo en X. ¿Sí? Bueno, si ya he definido aquí mis variables y yo procedo a resolver esta ecuación que tenía definida acá, el resultado, como ustedes pueden visualizar, toneladas fuerza, permítanme, toneladas fuerza, vamos a ver aceleración, a
ver, quiero revisar algo acá, permítanme un segundito. Nueva sección. Una disculpa. Acá miren, vemos que trasladar, yo tomé el momento directo y lo que hay que hacer es dividirlo sobre su brazo de aplicación. Si este es el momento, a ver, se los coloco por acá. No va a estar definido esto, pero ¿qué es lo que sucede? Que la variable de carga, P, es igual al momento sobre el brazo. El brazo es equivalente a un metro. ¿Sí? Ustedes colocan acá un metro y pues esto va resultando de esta forma. Ahí estamos. Ahora sí, disculpen ustedes. Coloqué directo el valor del momento, pero hay que dividirlo sobre el brazo de aplicación. Entonces, pues, si ustedes gustan, aquí valdría la pena que estas ecuaciones las puedan ir anotando. El brazo es equivalente a un metro. ¿Sí? Entonces acá tenemos un metro y aquí sería la carga es igual a 1 sobre el brazo, a momento sobre el brazo. Mantiene el mismo valor y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la presión, esta es presión y esta es carga, ¿sí? La presión es igual a la P, que vamos a colocarla acá como la carga axial. Oye, permítame. Para que no se me vayan a confundir con P de presión, ¿sí? Porque es la que determinamos acá. Bueno, solo hay para que identifiquen el punto, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. El área, vamos a ver, el área 4 metros cuadrados. Un error acá. Solo le coloqué un valor de un metro para... Ahí estamos. Lo siento, lo siento. Se me olvidó que le había colocado aquí un valor. Solo quería ver qué pasaba con las dimensionales. Una disculpa ahí. Toneladas fuerza sobre metro cuadrado. Vamos a quitar esto. Ahí estamos bien con la definición. Y lo mismo hacemos para las diferentes presiones. Ahora, ¿cuándo es la presión 1, la 2, la 3, la 4? Depende de la combinación que ustedes hagan en los signos. A ver que si, por ejemplo, las excentricidades van en el sentido en el que están aplicadas, es decir, que ustedes van a revisar la esquina que esté hacia donde van las dos excentricidades. Por lo tanto, los dos signos positivos, pues en esta ocasión suman. Si yo estoy en... Veámoslo gráficamente mejor. Si yo tengo una zapata y acá tengo pues una distribución de ejes y más o menos por ahí pues va la línea central. Digamos que en esta ocasión yo tengo la excentricidad para este lado y la excentricidad para este. ¿Por qué? Pues el momento va de izquierda a derecha, el horizontal, y el vertical va de abajo para arriba, ¿sí? Sentido de las flechas rojas. Por lo tanto, si yo reviso, digamos, la esquina número 1, entonces yo tengo las dos excentricidades a favor, ¿sí? ¿Se logra ver? Tengo excentricidad vertical positiva y la horizontal positiva. Si yo reviso la excentricidad número 2, tendría la que va vertical positiva, pero la horizontal, es decir, que la excentricidad horizontal aquí debería ser la negativa, porque va para la izquierda. Y hacen lo mismo para las cuatro esquinas. Entonces eso les va a dar el valor 1, el 2, que son los que estamos gráficamente acá viendo. Luego el 3 y el 4, pues que sería a lo mejor, si siguen el sentido, ¿qué sería? Anti agujas del reloj. Y este lo nombran como 3. Aquí sería pues menos. Ah, no, este sería el 4 para que fuese aquí el negativo, ¿no? Y este sería el 4. Ahí tenemos más y menos. Por lo tanto, aquí sería, si lo grafico tal y como aparece gráficamente de este lado, yo tendría para la presión 1 en color naranja, en X más y en Y más. En la presión 2 yo tendría en Y más, ¿sí? Porque es este el eje Y, digamos. Y aquí tengo el eje X. Y en X, ahí sí tengo el menos, ¿sí? Porque estoy para este lado.
Para la presión 3, que es la que está de este lado, ahí tengo menos menos. Es fácil identificarlo, ¿sí? Y ahora, para la presión número 4, en X tengo más, por lo tanto, aquí va el más, y en Y tengo menos. Quedaría de esta forma. Así como lo estamos haciendo con las excentricidades para arriba y para la derecha, ¿sí? Les agregaré este pequeño medio esquema todo garabateado por ahí en este Excel, así cuando puedan ustedes visualizar el PDF de este archivo, ya lo tendrán por acá. Más o menos por ahí debería ir, ¿sí? Solo ahí para darles el sentido pues de los signos, ¿no? Bueno, hasta este punto, ¿cómo van? ¿Alguna duda? Muy bien, excelente. Lo que pasa es que es más fácil explicarlo ahorita y que terminemos de hacer todas las ecuaciones, que luego ya tener momentos y estar repasando las ecuaciones, ¿sí? Ahorita está fácil, porque pues, solo hay que meter aquí un valor. Bueno, entonces, a sabiendas de eso y con la constancia de que yo debería de alcanzar un valor de 14.2 aprox, yo debería de estar multiplicando la presión. Recuérdense, esta presión, a ver, debe de ser, no, ¿saben qué? Tal vez calculémosla como una carga para que ese paso de meter o dividir sobre el brazo les quede acá. Carga vertical o eje Z, esta es la carga P. La carga P que aquí me refiero. Esta dijimos se obtiene de dividir el momento sobre el brazo. Y aquí yo solamente con esa división es de que ya trasladé esto a toneladas. Ahora sí, vamos con las cargas. Voy a aplicar aquí un F4. Voy a multiplicar por 1 sobre el área. Cada uno de estos apartados los haré entre paréntesis individuales, es decir que acá debería yo de sumar el primer término más un segundo más un tercero. Primer término más un segundo más un tercero. ¿Sí? ¿Sí? Solo hagamos algo. Para poderla agrandar, metamos aquí un valor de 1, 2 y 3. Si le puedo dar un enter y salimos de esto. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo en el primer término, donde está el número 1, debería yo de tener 1 sobre A. ¿Sí? Entonces voy a tener literalmente 1 dividido el área de la zapata que está de este lado. Si ustedes se van a basar en esta nomenclatura que está aquí en el esquema a un lado, bueno, para empezar no hay necesidad de ir fijando las celdas, porque en la primera yo tendré más, en la segunda tendré menos menos y más menos. Pero si es que siempre lo van a manejar así, si no, pues ya saben por qué sale y de dónde sale cada uno. Vamos con el valor número 2, yo tendría la excentricidad en X como estoy en la P1, la tendría como positiva, diríamos más excentricidad en este lado, dividido el módulo de sección en Y. ¿Sí? Recuérdense, siempre va a cruzar. El X lo divido sobre el Y. Voy con el tercer término. Según mi ecuación, debería de ser más o menos la excentricidad en Y sobre el módulo de sección en X. Pues voy a tomar más, porque estoy hablando de la P1 y aquí definimos con las líneas en naranja, más el valor de la excentricidad en Y lo dividiré sobre el módulo de sección en X. ¿Estamos claros? Con un enter pues deberíamos andar con el valor de 1420 que era más o menos el que pues, llegamos. Dimensionales pues toneladas fuerzas sobre metro cuadrado. Voy a copiar la celda, ¿sí? Voy a pegar. Copio dimensionales. Y ahora viene el juego de los símbolos, de los signos, perdón. En esta ocasión tengo menos más, por lo tanto aquí sería un menos, ¿sí? Y doy enter. Como era cero, no afecta. Tercer término, menos. Cambio entonces este símbolo, signo, y con este también.
Como era en cero, no afecta. Y en el último tengo más menos. Por lo tanto, este es el que afecta, el último término. Pero como es cero, tengo el mismo valor. ¿Preguntas? Muy bien. Si ya calculamos las presiones, que era el... Perdón, yo pensé, porque vi la ecuación que ya lo habíamos calculado. Procedemos a revisar los chequeos de deslizamiento. A ver, ¿qué puede pasar? Cuando yo tengo una zapata que va a estar enterrada, si mi momento es tan elevado, recuerden ustedes que el momento a la zapata, a ver, aquí hay algo importante, se los hago aquí. En la zapata, esta es una cimentación concéntrica, ¿sí? Y la carga, perdón, aquí me confundí, esto era zapata concéntrica, repetir la con carga axial, repetir la palabra, perdón. Cuando reviso mi zapata, y nosotros estamos diciendo que aquí hay un momento, en realidad ese es el momento producto que nosotros estamos asumiendo la zapata tiene de este lado. Ahora, desde el punto de vista de análisis estructural y estática, si yo voy a trasladar un momento sobre una altura, debo de afectarlo. Pero el análisis estructural, cuando uno trabaja cimentaciones, en la realidad proviene del siguiente concepto. A ver, los compañeros de diseño avanzado. Un sismo a esta zapata, ¿dónde le pegaría? ¿Dónde está el cuadro celeste, el cuadro café, el relleno color amarillo, la columna o la línea azul? ¿Dónde le pega el sismo a la cimentación? ¿En todo? Ah. Y el sismo que proviene del edificio, ¿cómo afecta a esta zapata? ¿En qué altura? Entendería yo que acá, por lo que usted me dice. A la orilla, digo yo. Eh, Empiezo por decirlo. tengo esta y esta. A la última. Pa, mira pues. Importante. No, está bien, está bien. Mira pues. Cuando la cimentación em, sufre aceleraciones sísmicas, yo les he dicho, por estar confinada en suelo, se va junto con el suelo. Se adapta a cómo va el suelo, no a cómo está la estructura. La estructura se va a mover y va a tener su análisis modal y cuanta cuestión. Pero llega un punto donde la columna que venía desplazándose y teniendo su altura libre y cuanta cuestión que hemos visto en análisis estructural, de hecho ni siquiera es de diseño, hay un nivel donde la columna pasa a estar confinada por suelo. La mayoría de los casos por un suelo compactado, confinado, bien abrazado, digamos, a la columna. Y lo que va a pasar es de que ahí, a partir de esa flecha roja, nosotros para análisis estructural tomamos que altura libre, que desarrollo de la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, y error de novato, algunas veces pasa que las zonas de confinamiento, digamos que el ingeniero inexperto toma desde, o sea, esta profundidad, digamos que los puntos 70, y desde aquí puede arrancar a confinar. Creen que, bueno, ya les dije que es error de novato, eso no está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad el área de confinamiento debería empezar de 5 centímetros sobre este nivel, 5 centímetros sobre este nivel, y a partir de ahí arranca su primer estribo en la zona de confinamiento. ¿Sí? Y regresando al tema de análisis estructural, pues lo que sucede es de que en realidad aquí la fuerza se afecta. ¿Sí? Y también que, por ejemplo, si yo desarrollo acá una columna, pues aquí tendré una columna y si ustedes se recuerdan de análisis estructural, toda la cortante lateral o fuerzas laterales, es decir, el cortante basal o un sismo,
Como el sismo literalmente es un rectángulo que afecta lateralmente, esto lo iremos a ver en diseño avanzado. Pero esto de alguna manera se traduce a una carga distribuida lateral, que varía conforme niveles. Ahora, si la carga distribuida, recordando un poco de estática o análisis estructural, es un rectángulo, que no es variable, el diagrama de momentos entonces, ¿cómo va? Si yo tengo una carga distribuida en una viga, acá, el diagrama de momentos va... ¿De qué manera? Si esto es un empotramiento, efectivamente tenemos el momento de la reacción, tenemos una parte que aquí va a flexión y el momento en el otro extremo. Y si ahora lo ponemos un poco más sencillo, yo tengo una viga, pues igual, simplemente apoyado, pero solo voy a tener una carga, ojo, es una viga simplemente apoyada, voy a tener una carga, es que no sé si ponerla aquí a la mitad, bueno, idealicemos a la mitad, ¿cómo sería mi diagrama? Ahora es simple, simplemente apoyada. Está empotrada. Bueno, por lo menos las cortantes, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? No. Por lo menos las cortantes, pues, obviamente son dos valores que van en sentido positivo, para acá, ¿sí? Y para acá. Por lo tanto, arrancamos con el de cortante. Aquí se genera un corte y esto, pues, va así, ¿sí? ¿Y el momento cómo iría? Momento en naranja. Arrancaré con algún momento. Sí, va. Miren pues, la cuestión está en que al momento de que una carga justamente afecta mi columna, que más o menos por eso lleva la viga simplemente apoyada, porque yo recibo solamente una carga lateral. La del viento en realidad sería la distribuida, perdón, ahí me confundí. La del sismo sería como una carga concentrada, que generalmente la aplicamos en la base del nivel. Ahora bien, si esto es una carga aplicada en ese sentido, y además la columna tiene... ¿Alguien aquí ha escuchado algo que se llama efectos de segundo orden? ¿O efectos P delta? Yo creo que una vez de los P delta. ¿No? No pasa nada. Bórrenlo de su memoria. Ahorita no, eso no existe. Cuando ustedes tienen una carga en este sentido y ustedes desean trasladarla a la zapata, lo que va a pasar acá es de que ustedes la deberían de multiplicar por un brazo, ¿cierto? A la zapata entonces le llegará como una carga o como un momento. Como un momento, ¿sí? Tengo una carga, tengo un brazo, llega como un momento a la cara de la zapata o a este nivel de la zapata, ¿sí? Por eso es de que generalmente se da, dependiendo de cómo se haga el análisis de las zapatas, esto es importante precisamente porque si yo la carga la voy a trasladar al punto del punto A, que el punto A es este, y la voy a llevar al punto B, que es sobre la zapata. Esta carga que proviene de sismo, en A, es una carga lateral. Entonces lo que va a hacer es someter el tronquito de columna a un cortante. Casi siempre por el recubrimiento que le damos de más a los troncos o a las columnas que están enterradas, ese cortante es algo minúsculo, porque ampliamos la sección. Pero cuando yo las trabajo desde el punto de vista o desde el punto B, ahí yo tengo que traducir eso a un momento. Carga sísmica multiplicado por el relleno, o la altura que tiene relleno, y en la parte superior de la zapata, la columna, digamos que si no estuviera confinada por suelo, trataría de arrancarse de la zapata. Bueno, ese es otro efecto que vamos a ver.
el arrancamiento de la columna. Pero lo vamos a ver más adelante. Por eso es de que normalmente a ustedes en análisis de zapatas se les da el momento y no lo estamos afectando todavía por la profundidad. Pero no es necesariamente que en el punto A ocurre el momento, sino que el A recibe las fuerzas laterales y cuando las movemos a la zapata, eso es lo que produce. ¿Sí? Solo esto es, por favor, para que sepan separar los valores, porque si en algún caso no les diera momentos, sino que les diera cargas, ¿ya saben cómo sacar los momentos? ¿Cómo? ¿Cómo? La carga con la distancia hasta el... ¿no? Exacto. Conste. ¿Están claros en el tema? Va. Ahora, sí, perfecto, ahí estamos bien. Entonces, si esto es así, es muy raro que la... Y de hecho este efecto es el que tendría una viga empotrada en su punto de apoyo. ¿Sí? Regresando un poco a los esquemas. Ahora, si ustedes esa viga empotrada la giran 90 grados, tienen una columna. Esa columna es la que está enterrada, casi empotrada en la parte que va a enterrar. ¿Sí? O sea, les explico todo esto para que sepan de dónde vienen las cargas, en qué sentido y por qué. Y también habrán algunas ocasiones, pero por eso les preguntaba lo de los efectos de segundo orden o efectos P delta, porque en realidad las columnas también pueden someterse a una flexocompresión y en su base sí llegan a tener eso en la realidad. Eso lo vamos a ver más adelante. No, de hecho eso no creo que se alcance a ver. Es bien extenso, pero por lo menos les sirve a ustedes tener la idea clara de dónde sale cada carga. Si no vamos con cualquier interpretación. Entonces, si yo tengo, ahora sí, si yo tengo un momento que en realidad aquí se idealiza como esto, pero a sabiendas de que esto viene de esa flecha roja, la zapata puede someterse a una carga lateral, toda la zapata. Si yo tengo una carga lateral y asumamos por un instante de que mi zapata y tronco de columna no está confinado, ni el espesor de la zapata, y yo empujo lateralmente la zapata, lo que va a pasar es de que se va a deslizar. ¿Sí? Eso en la realidad no sucede, porque está confinada, está enterrada. ¿Sí? Bueno, porque está enterrada es de que nosotros utilizamos los coeficientes de presión activa pasiva, que yo les decía hace un momento, son los que utilizaremos para chequeos de muros de contención. El muro de contención, literalmente ustedes pues tienen el muro de contención y el relleno lo que está tratando de hacer es empujar. Pues más o menos ese mismo concepto es el que está sucediendo aquí. Entonces tienen la zapata y el suelo pues también está llegando a tener un efecto parecido. Por eso es de que a estas alturas yo solo puedo decirles de que tenemos un valor K sub A y K sub P, que son los coeficientes de presión activa y pasiva. Y esto lo que nos dice es de que, bueno, pues si voy a tener una fuerza lateral, entonces yo debo de hacer un chequeo de deslizamiento. Por ello es de que determinamos la presión, ¿sí? Entonces aquí nuevamente está la ecuación de la presión. Tenemos el coeficiente de presión pasiva K sub P. Este lo multiplicamos por la densidad y lo multiplicamos por el compuesto o el paréntesis de el relleno más medio espesor de zapata, porque lo vamos a idealizar como una carga puntual. ¿A qué altura? A medio espesor de zapata. De zapata. ¿Estamos claros? Que solo podría repetir cómo tuvo los signos en las creaciones, cómo las asignó, cómo le dio todo positivo. Ok. Sí, no. Hay que hacer el más menos, ¿verdad? Aquí en la gráfica lo que tenemos es pues la zapata en planta. Y si yo le trazo los cuadrantes, digamos que voy a tener X y Y, como que si estuviéramos viendo matemática en dos dimensiones. X y Y, por lo tanto tengo cuatro cuadrantes. El positivo en X y, el positivo en Y, pero negativo en X, que sería el cuadrante 2. No sé cómo se los enseñaron ustedes, si en contrarreloj o en sentido horario, pero si no, pues solo lo cambian, que al final va a dar lo mismo.
Aquí sería el sentido en X negativo y el sentido en Y negativo. Y aquí negativo en Y y positivo en X. Pero ¿a dónde afectó estas? A las excentricidades. Y pues ahora asuma que las flechas o los ejes es el sentido de la excentricidad. Si donde está el cursor yo tengo mi centroide de columna y de zapata, y justamente para este caso, digamos que la excentricidad es positiva en Y y positiva en X, quiere decir de que sus momentos, que son los que le producen la excentricidad, van en X y en Y positivo, asumiendo pues. Por lo tanto, eso es lo que le da el sentido. Ahora, aquí hay que revisar cuando ustedes sí tengan ya una carga aplicada, porque podría darse el caso en el cual yo no tengo en X positivo, sino que lo tengo en negativo. Entonces, o ya sea bien que ustedes pues le den vuelta, porque la excentricidad me va a marcar el sentido positivo o negativo. Si yo tuviera una excentricidad negativa en X, quiere decir que mi momento está tratando de voltear, empujar esta área y jalar este lado, ¿sí? ¿Puede verlo? Empujar el lado izquierdo y jalar el lado derecho. ¿Sí? ¿Está haciendo esto? Acá yo tendría mi sentido positivo. Entonces hay que darle vuelta los sentidos estos. ¿Sí? Entonces siempre esa parte revísenla acá. No necesariamente siempre va a ser esta. Si les es más fácil, o mi consejo es, habrán algunas ocasiones donde ustedes tengan pues una zapata. No, permítanme, la vamos a hacer aquí para arriba. A lo mejor ustedes van a tener una zapata en este sentido y mi excentricidad podría ir en menos Y, pero en más X. ¿Sí? Eso puede ser. Mi consejo es de que le dé vuelta a su sentido de las excentricidades y siempre trate de alinear este sentido a cómo está este esquema. Entonces, digamos que las hacia donde van las excentricidades, entonces serían entonces los ejes siempre positivos, digamos, y ya como darle vuelta a este que tenemos. exacto. Sí, porque digamos que si aquí yo tuviera en realidad el eje X y Y, y hablando de excentricidades, mi excentricidad, mi momento, perdón, en ¿qué sería este? Es momento alrededor de Y, ¿verdad? Y yo tendría acá mi momento, no, permítame, vamos a ver, en este sentido, ahí estamos, gracias. Y este sería mi momento alrededor del eje X, ¿sí? Como la excentricidad es momento dividido presión, ¿sí? Si yo me quedo con el eje de este lado y aplico este momento, mi momento aquí va a ser negativo. Por lo tanto, mi excentricidad, manteniendo este eje X, mi excentricidad, y aquí es raro, pero mi excentricidad en Y va a ser negativa, ¿sí? Pero mi consejo es de que siempre se detenga y visualmente en lo que se agarra la práctica, esto lo trace a mano, ponga su zapata en eje X y coloque los momentos, pues más o menos algo así como están acá. Entonces eso le va a dar a usted la idea de hacia dónde va cada sentido de la carga. Y a calcular mejor sus excentricidades. ¿Sí? Y si se les hace muy difícil eso, porque es algo complicado verlo al inicio, otra cosa que pueden realizar es de que pues tengan ustedes sus zapatas y digamos que si mi excentricidad ahora fuera, perdón, mi excentricidad fuera en menos Y y menos X, le doy un consejo. ¿Se recuerdan que nombramos la 1 en donde estaba el positivo? Este es otro método, si se les hace más fácil. Otra forma. No la vayan a mezclar porque si no, no les va a quedar. Hacia donde esté el positivo de las dos excentricidades, coloquen su primera esquina 1. ¿Sí? Eso a lo mejor les puede facilitar. Luego la 2 debe de buscar. A ver, aquí me voy hacia esta o hacia esta. La esquina 2, exacto, debería de buscar en Y el positivo, que aquí como ya la coloqué de este lado, mi sentido Y va para acá como positivo, así que aquí voy bien. Pero en X negativo. Si aquí mi X, perdón, vamos a ver, si aquí mi X es el positivo, entonces ahora tengo que buscar mi X negativo. Por lo tanto, aquí debería ser en la esquina 2, ¿sí?
Entonces, si se les hace más fácil, nómbrenlo así. Si les es más fácil visualmente darle vuelta a la zapata, pues háganlo así, ¿verdad? Y si no, pues a donde caiga ya solo ubique sus excentricidades como va. Esto también les puede servir. O sea, hay muchas formas de nombrar. Lo importante es de que usted su presión la logre visualizar, como debe ser. ¿Sí? Porque si, digamos, no tenemos claro esto, cuando pasemos a hacer la Sensei, se me van a hacer bolas. Porque ahí sí se mira todo tridimensional. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, siempre con el tema de las presiones, y bueno, aquí el sentido de las mismas, pues todas dieron positivo porque no hay quien las afecte. Hablábamos acerca de la presión a media profundidad, que sería esta. Luego tenemos la fuerza de la presión pasiva en X, ¿sí? Fuerza debida a la presión pasiva en X y la fuerza debido a la presión pasiva en Y. Entonces esto fuerza, presión pasiva en X, la voy a colocar en un subíndice. Y justamente como se chequeó la presión pasiva en el sentido X, pues habría que revisarlo en el sentido Y. Esto lo que nos dará em, y se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Muy bien. Esto es básicamente, la ecuación nace de la presión a media profundidad por el espesor por el ancho que tenga en esa medida, ¿sí? En este caso, el espesor solo hay que revisar que lo tengamos en metros, justamente. Y como estamos revisando en X, deberíamos de multiplicarlo por el sentido en X, ¿sí? Y ahora para la otra, pues serán los mismos valores, pero aquí cambiaré la celda a la C5, porque la C5, si ustedes se recordarán, a ver, voy a colocar aquí otra, voy a dividir esto, para que sea un poquito más fácil. Ahí estamos. Voy a subir un poco esto, ahí estamos. Vamos a ver aquí, a ver si me siguen. Acá, para el sentido Y, lo que tengo es la presión a media profundidad por el espesor en metros por la dirección en Y. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles creen ustedes serían las dimensionales de estos valores? Estoy multiplicando mi presión, correcto, por un área. Son toneladas. Pues son fuerzas. Entonces, si yo tengo fuerzas, y ahora recordemos un poco de física, ¿qué habrá sido? ¿Uno tal vez? Fuerza de fricción, la natural Muy bien. Entonces yo tengo acá el chequeo de deslizamiento. Y lo debo de comparar contra la fuerza de fricción. Miren, esto generalmente siempre cumple. O sea, no es común que una zapata se deslice, pero sí puede pasar. El sismo puede ser tan grande y ustedes pueden tener una estructura tan pequeña que la estructura pequeña les obligó a tener una zapata pequeña. Pero si el sismo es muy grande,
pues no le cuesta mucho mover una zapata. Entonces acá lo que debemos nosotros de multiplicar es un, perdón, es un coeficiente de fricción por la carga P. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan de aquellos clásicos ejemplos de, ¿cómo se llama? De física. Pues ustedes aquí tenían un peso y esto generaba una carga vertical y esto lo multiplicaban por un coeficiente mu, ¿no? Y esto les producía una fuerza lateral. En esta ocasión, esta carga es la que nosotros calculamos hace un rato, la que dividimos el momento dividido sobre el brazo. Entonces, acá deberíamos de tener la carga vertical multiplicado por el coeficiente. Permítanme, no definimos el coeficiente, ¿verdad? Para este tipo de suelo le vamos a colocar un coeficiente de 0.45. Más que eso depender de algún tipo de suelo, eso está en función de el coeficiente de fricción entre suelo y fundición anda alrededor de 0.45. Es algo bastante rugoso. No es muy fácil deslizar una fundición, especialmente porque nunca se logra una planicidad completa. Eso es como una constante, digamos, punto 46. Casi siempre que usted maneja suelo y concreto, sí. Si utilizara arena, por ejemplo, ahí acá es más todavía, Sí, pues. porque es muy abrasiva la arena, digamos. Va. Solo hay que ver el tema de la cohesión. Muy bien, entonces acá tendremos coeficiente de fricción. Y aquí como nota les agregaré, sí, tal vez como nota, porque yo creo que mejor no como comentarios, porque creo que las notas, si esto se los paso a un PDF, creo que se pueden ver. Aparecen aquí la pestañita. Igual vamos a hacer la prueba. Fricción entre suelo y fundición. Esto anda en 0.45 aprox. 0.45. ¿Sí? Bueno. Ahora aquí voy a tomar les decía, la presión, la carga P, y la voy a multiplicar por el coeficiente de fricción. Notarán ustedes que tiene una fuerza de fricción bastante elevada. Esta sería entonces una FFR, fuerza de fricción. Y ahora, ¿qué nos corresponde? Pues tengo una fuerza debido a la presión del suelo y tengo una fuerza de fricción aplicada, resistente, digamos. Pues hay que compararlas. El punto de comparación, o digamos el rango mínimo aceptable, y esto pues generalmente siempre sucede en suelos. El factor de seguridad debería ser como mínimo 1.50. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza resistente de este valor, no, perdón, vamos a ver cómo es. Sí, esto, y lo comparo contra la fuerza resistente, en realidad tengo un valor muchísimo más elevado. Esta es mi fuerza de fricción que puedo resistir, y dividiéndolo sobre mi fuerza de presión me da un coeficiente de 12 o una relación equivalente a 12. Sí, pues esto es mayor a este valor. Cumple. Lo contrario no cumple. ¿Preguntas? Sobre qué puso para dividir, digamos, el 30.64 de la fuerza de fricción dividido qué. La fuerza de presión pasiva. Ah, Ajá.
Ahora, esto es algo bien relativo porque puede ser que si yo tengo una zapata completamente confinada de un lado y del otro lado también, las presiones se contrarrestan. Ni siquiera entra en juego la presión pasiva. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante y es de que también si nosotros tuviéramos en esta carga, miren, pues se los voy a tratar de graficar acá. Acá tenemos carga aplicada, que no aplica para este caso, ¿sí? Carga aplicada, o sismo, digamos. La presión pasiva responde de este lado, y la fricción responde sobre todo esto. Más o menos, si eso fueran vectores, el largo de la fuerza de fricción es más grande. ¿Sí? Nuevamente, siempre con el tema ese de los vectores. Si yo tengo una presión de esta medida, aplicada a media altura, y tengo toda esta fuerza de fricción, por eso es de que me da una relación de 12. Ahora, ¿dónde se puede contrarrestar eso? Si yo, en sentido izquierda-derecha, tuviera esta otra fuerza, pues tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en X. Ahí sí puede afectar. ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? Sumatoria de fuerzas en X. Fuerzas aplicadas. Tengo fuerza de fricción. Tengo fuerza de presión pasiva. Presión pasiva. Y tengo una fuerza aplicada. Si, por ejemplo, mi zapata está completamente confinada, pues tengo la presión activa de los dos lados. Esas se anulan. Digamos que estas dejan de existir. Pero ¿qué sí puede mover mi zapata? El sismo. Por lo tanto, una fuerza sísmica nunca debería de superar la fuerza de fricción. Si no, hay que ampliar el área de la zapata. Ustedes van a tener más dimensión o más área de contacto que cuesta más desplazar. ¿Sí? También acá hay una presión que se produce en la columna que va más o menos por acá. Esta es un poquito más, sí se puede calcular, pero es un poquito más laboriosa. Pero les aporta a favor. ¿Sí? Solo trayendo ahí todas las diferentes fuerzas que pueden suceder en sus diagramas. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Será que puede poner la condición? Ah, sí, con mucho gusto. Perdón, disculpe. Perdone. Aquí lo que hay que comparar es de que la relación sea superior a 1.5. En diseño estructural generalmente las relaciones demanda-capacidad deben de ser mayores a 1. Casi en suelos, en un 99.99% siempre deben de superar el 1.5. ¿Sí? Ese 0.5 porque el suelo llega a distorsionarse cuando uno le aplica alguna carga. Por el tema de la elasticidad que hablábamos la vez pasada. No es tan predecible, no es tan exacta su forma. Responden un 98%, entonces, o un rango bastante aceptable, por eso el 1.5. ¿Preguntas? Por la carga AP, la que salió del momento dividido del brazo. Perdonen. Disculpe, aquí me confundí, debe ser esta, la carga vertical, perdón. Nuevamente, las cargas mayoradas, ese 68 que accidentalmente ojalá, solo hay que tomarlo para el chequeo de la pieza fundida. ¿Sí? Que de hecho es de los valores que vienen acá. Bueno, revisamos lateralmente y así rápidamente, porque ya no tenemos tiempo. Un chequeo de deslizamiento sería
algo que va en sentido lateral, ¿sí? O transversal, o lateral. Ahora bien, ¿qué otro chequeo puedo realizar yo? Un chequeo vertical, pero hacia arriba. Entonces a eso le llamaremos chequeo de levantamiento. Esto no es lateral, sino en sentido vertical, ¿sí? Aparte es el chequeo de la presión, donde ustedes aplican la carga que va no levantando, sino presionando hacia abajo, ¿sí? Pero ese es otro tema, que ya vamos a llegar a ese punto. Y en realidad aquí lo que hay que hacer es comparar estas presiones de las cuatro esquinas con el valor soporte. De hecho acá, para agregárselo a esta hoja de Excel, yo bueno, no recuerdo por qué es que lo tengo hasta el final. Pero desde acá ya se puede revisar la presión. Es más, hagamos el chequeo aquí, la comparativa. Ustedes acá pueden generar cada una de estas contra el valor soporte, ¿sí? Entonces acá podemos traer la condicionante. Esto, perdonen, se me olvidó, disculpen. Esto iba antes. La presión en cada esquina debería de ser inferior a el valor soporte, ¿sí? 14.7. Si esto es así, cumple. De lo contrario, no cumple. Ahora, acá pueden ustedes fijar la celda donde está el valor soporte, el 14, y arrastrar, ¿sí? Acá, para que cada esquina quede chequeada, ¿sí? Solo aquí tengan cuidado porque, como les decía, si en algún caso una de las esquinas no cumple, pero es por las excentricidades, si es solo una, mi recomendación es arreglar antes el momento. A lo mejor haciendo un poco más toda la columna se disminuye el momento que llega a la zapata. Y a veces eso les puede ayudar a ustedes el no tener que afectar toda la zapata por este tema, ¿sí? Si ustedes se recuerdan acá, dentro de la ecuación dividimos sobre el área. También si tenemos, digamos que por alguna razón, imagínense ustedes, aquí, bueno, no vayan a hacer esto en su Excel, por favor. Si yo tuviera 3 metros, como tengo menos área, la misma fuerza debe distribuirse en menos área. Por lo tanto, entonces mi presión debería de aumentar. Y si mi valor de soporte se quedó como el mismo, pero mi presión actuante aumentó, ahí ya no voy a cumplir, que es lo que está pasando acá. Entonces, aquí yo tenía 4 metros, que es el resultado de B por L. Y si por alguna razón todavía yo estuviera muy al borde, porque tengo 14.70, aquí tengo 14, perdón, 14.20. Otra lección, esto no tengo que mayorarlo. Mi valor soporte ya viene con un factor de seguridad que proviene del laboratorio de suelos. 2, 2.5, 3, no sé. Y aquí la presión, pues también. Por eso no se mayoran ni se deben de modificar. Este chequeo, sí, perdonen, este sí nos hizo falta ajustarlo. Y con esto estaríamos, ya no vamos a ver chequeos de levantamiento por tema de tiempo. Vamos a quedarnos aquí en el chequeo lateral. Ya con esos chequeos estamos. ¿Qué más? En la próxima clase vamos a agregar un armado y vamos a revisar el área de punzonamiento, el área de corte y la zapata flexión, ¿sí? Por lo tanto, mi consejo, si ustedes quieren venir frescos para la próxima clase, ACI ecuación 22.5.5.1, recomendaciones, ACI 22.5.5.1 y ACI, siempre ACI es 318, ¿verdad? ¿Existen más publicaciones del 318 que el 318? No. De hecho van en orden. ACI 1, 2, 3, 318. Por ejemplo, los ACI reparaciones son ACI 520. Hay una cantidad de documentos grandes casi. Bueno. Y otra ecuación, la 14.5.2.1. Específicamente la A.
Estas dos utilizaremos la próxima vez, esta para flexión, esta para corte, y con eso vamos a terminar esta zapata. Ya luego ya le metemos momento, excentricidad, y ya se vuelve interesante. ¿Preguntas? Sí, acabó.